Hoy empezamos con algo que nos parecía necesario, que era como un nuevo recurso para las asociaciones, que es una guía para trabajar las pérdidas en enfermedades neurodegenerativas para la práctica profesional de la psicología, aunque también sabemos que otras profesiones se van a, se pueden hacer eco de lo que viene en esta guía, ¿no? Antes de meterme yo de mi lleno en la presentación, hoy contamos con Pepe Tenorio, ¿vale? Que es el decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y presidente de la Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología, FUNCOP, y también Ángela García Cañete, nuestra presidenta. Y bueno, lo que quiero primero es darle gracias al Colegio de Psicólogos, a la colaboración que hemos tenido con ellos y a la enorme colaboración de FUNCOP, que ha sido quien ha puesto los recursos económicos para poder hacer la guía. Bueno, pues un poco el objetivo era que Pepe nos comente algo sobre el proceso que hemos realizado y Ángela a continuación para luego yo ya meterme de lleno en la presentación de los capítulos. Así que Pepe, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Roberto, por esa presentación. Voy a ser breve, es obligado porque lo importante viene después, pero no quiero dejar de una vez más felicitarnos todos y felicitar desde el colegio por esta relación que tenemos con FEAFA, ¿no? Porque yo creo que es una relación muy fructífera, que da muy buenos productos y creo que hoy pues se centra en un buen producto, vamos a llamarlo de esa manera, y que yo creo que al final lo que perseguimos, ¿no? Trabajar mejor con las personas, ponernos al servicio de las personas y en este caso concreto con las enfermedades neurodegenerativas, poniendo el acento en una temática hasta ahora parecía que más velada, digamos, más velada, que no se trataba tanto y que es muy importante como es el tema de las pérdidas. Bueno, está claro que esta guía nace de un compromiso y un rigor de profesionales de la psicología, tanto de Confeafa como del colegio, que han unido de una manera muy fructífera su conocimiento y su experiencia para ofrecer orientación, comprensión y herramientas que son útiles en un recorrido que las personas nunca deberían de hacer en soledad y ni mucho menos con desconcierto, ¿no? Esta guía contribuye a que quienes atraviesan este proceso pues encuentren apoyo, claridad y una base sólida para afrontar retos personales que estos tipos de enfermedades plantean, ¿no? Bueno, con esto yo también quiero felicitar de verdad a los autores, las autoras de esta guía, que son especialistas, expertos tanto de nuestro colegio como de la Confederación, muchos de ambas instituciones, que también hay que decirlo, que ha sido un buen trabajo con la coordinación, en este caso, de Roberto Suárez, al que siempre le agradecemos no solamente su trabajo, sino su talante y su constancia cuando se emprenden los proyectos, ¿no? Simplemente, bueno, pues desear que sea muy útil la sesión, porque esto va a potenciar el uso de esta guía y sin duda creo que es algo que va a contribuir muy positivamente a abordar los problemas que tratáis vosotros principalmente desde las AFA y darle, digamos que un mayor servicio a las personas que estáis atendiendo, tanto a ellas como a sus familiares y cuidadores, que no nos podemos olvidar, como ya sabéis mejor que yo, de este importante sector de personas afectadas, todo lo que rodean a las personas con enfermedades neurodegenerativas. Así que nada, espero que sea fructífera la sesión que tenéis hoy y que realmente el uso de esta guía, digamos que la ponga aún más en valor, porque ya he dicho que estamos convencidos que tenemos un buen producto ahí. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Ángela, es tu Ya. turno.
Gracias, Roberto. Gracias, Pepe. Sé que estás muy ocupado, Pepe. Cuando te quieras retirar, sé que tenías que cierta prisa. Eh, Bueno, eh, me quedo en esta primera parte. vale. Estamos con el tema de Córdoba, como sabéis, Sí, sí, y sí, lo sé, estamos lo en sé. contacto continuado porque está todavía el tema ahí muy... Sí, Sí. Y estamos allí haciendo una intervención, pero bueno, que me quedo en esta primera parte, sin problema. gracias. Pues poco más tengo yo que decir a lo que ha dicho Pepe. Solamente, bueno, pues aquellos primeros contactos que tuvimos, porque queríamos hacer algo en principio sobre el duelo, ¿te acuerdas, Pepe? Pero luego decidimos que debería de ser un material mucho más amplio y hablábamos de la pérdida, ¿no? Desde el mismo momento del diagnóstico. También estuvo a debate si era una guía para entregar a las personas con diagnóstico, a los familiares, o debería de ser una herramienta para que los profesionales pudieran trabajar la pérdida de las enfermedades neurodegenerativas, que fue a lo que se optó al final. Esto no quiere decir que la guía no sea de acceso libre, es decir, la guía se la puede descargar cualquier persona bajo un pequeño formulario con unos datos muy básicos, pero sí para tener el control del número de descargas que hay. Bueno, pues porque eso puede llevar detrás trabajos posteriores, ¿no? Pero la guía está accesible a todo el mundo, rellenando ese pequeño formulario, pero realmente está pensada para los profesionales, para que tengáis esa herramienta y poder ayudar a las personas y a las familias, pues desde ese mismo momento que hay un diagnóstico y se tienen que enfrentar a la pérdida diaria, ¿no? Bueno, pues espero que os sea útil. Nosotros la hemos preparado con muchísimo cariño y bueno, agradecer, como bien ha dicho Pepe, a los autores de ambas entidades al Colegio de Psicólogos, a FUNCOP, que sin él hubiera sido muy complicado terminar esta guía en la Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología. Y yo no tengo nada más que desear que os guste, que os sea útil y que la podáis utilizar en vuestro día a día con las personas a las que atendéis. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos y os dejo con Roberto. Pues muchas gracias, Ángela. Y bueno, vamos a meternos bueno, con el funcionamiento de lo que hemos desarrollado en la guía, ¿vale? Mirar, el primer día que nos reunimos, todos los autores teníamos claro que el fenómeno demográfico, que repercute tanto a nivel social como en salud, como es el envejecimiento de la población, está muy ligado con estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Por lo que el progresivo envejecimiento en estos países se supone que desarrollados supone un aumento de prevalencia de ese tipo de patologías. De hecho, se habla de que somos o que es el tercer problema de salud en nuestro país. Y de hecho, el problema es que también están apareciendo estas enfermedades neurodegenerativas en etapas anteriores de la vida, en personas no tan mayores, ¿vale? Con lo cual, lo primero que hicimos era una definición de qué eran las enfermedades neurodegenerativas, y como veis ahí tenéis una pequeña definición, ¿vale? Que no me voy a parar a leerla, ni mucho menos, porque además la vais a tener en la guía. Y lo que sí teníamos muy claro, que estas enfermedades neurodegenerativas tenían una característica general que son las pérdidas. Y aunque son pérdidas a muchos niveles, destacamos dos, principalmente en la persona afectada, en la que veíamos que había repercusión a nivel cognitivo, afectando las diferentes funciones cognitivas, a nivel funcional, donde veíamos una dependencia cada vez mayor en las actividades de la vida diaria, a nivel conductual, emocional y psicológico, con todos los trastornos de conducta, e incluso a nivel fisiológico veíamos que era una merma imparable de neuronas en áreas concretas del cerebro, de una serie de sistemas anatómico-funcionales, etcétera, etcétera, y que no solo se queda en la persona afectada, sino que también esa pérdida se produce en la persona cuidadora, ¿ve? A diferentes niveles. Esa sensación no solo se produce cuando fallece la persona afectada, sino que teníamos muy claro que es algo que se produce desde el mismo momento en el que se da el diagnóstico y va pasando por diferentes
etapas, ¿vale? Es un duelo que podemos decir que se va produciendo en vida y que en algunos casos, no en todos por suerte, pues puede llegar a ser un duelo patológico, ¿vale? Pues esto lo teníamos muy claro y nos planteábamos por qué desde la psicología era necesario hacer este tipo de trabajos, ¿no? ¿Y por qué lo hicimos? Porque desde la psicología veríamos que hay diferentes ámbitos de intervención y de acompañamiento psicológico en un proceso, en el proceso de una enfermedad neurodegenerativa. Y destacábamos una serie de momentos, como era el proceso diagnóstico, para ayudar a paliar el impacto y prevenir complicaciones y acompañar en el proceso ante momentos críticos de evolución de la enfermedad, brotes, empeoramientos, etcétera, porque veíamos que la persona afectada necesitaba información para comprender lo que está ocurriendo, mucho apoyo para integrar la nueva situación, a tener una ventilación de emociones con el avance de la incapacidad y la dependencia. También veíamos que era necesario intervenir cuando aparecen trastornos emocionales, como puede ser la ansiedad, la depresión, aportando una serie de herramientas que van a servir para tener un mayor control y un tratamiento. También cuando aparecen trastornos de conducta, ¿vale? Que pueden influir en cambios, como por ejemplo, un ejemplo que poníamos era la adherencia al tratamiento. También cuando se detectan situaciones que ponen en riesgo la calidad de vida de la persona. Y por último, veíamos cuando las relaciones sociales y familiares se ven alteradas. ¿Vale? Esos fueron los principales momentos que pensábamos que podía ser interesante que el profesional de la psicología estuviese ahí. Y al final, pues desarrollamos una guía que tiene 9 capítulos, que lo que se pretende es dotar de herramientas y de pautas para que principalmente los profesionales de la psicología y también podéis, otros profesionales, evidentemente, una vez que hagan su lectura, seguramente pueden ir también aplicando algún tipo de técnica y demás, poner el enfoque en el impacto emocional y en las pérdidas que tienen tanto la persona cuidadora como la persona afectada y destacar, en este caso tiramos un poco para casa, ¿no? Destacar la importancia de la intervención psicológica en estas enfermedades neurodegenerativas. Con lo cual lo que hicimos fue juntar profesionales de la psicología, tanto del Colegio Oficial de Psicólogos, de Andalucía Occidental como de la Confederación Andaluza para hacer la guía y definir una serie de pautas necesarias para enfrentarse desde el inicio, como hemos dicho antes, desde el proceso de diagnóstico, ¿no? Y cómo no, al final, pues también trabajar un proceso de duelo que queramos o no va incluido en estas enfermedades. Bueno, ahí tenéis el grupo que conformó el grupo de autores, ¿vale? 3 profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos que tenéis arriba, ¿vale? Joaquín Ibáñez, un neuropsicólogo, María Ángeles Valverde, una psicóloga sanitaria, compañero Roberto Martín como psicólogo sanitario y 3 profesionales de la Confederación Andaluza de Alzheimer, como es Silvia Escalada, neuropsicóloga, como es Ana Vaquero, también neuropsicóloga, y Eva, que es bueno, la psicóloga sanitaria de AFA Huelva. ¿Vale? Bueno, y a mí que me tocó el gran placer de, aparte de hacer algún capítulo, bueno, coordinar un poco todo lo que se hacía y revisar junto con Joaquín. Y la verdad que os queremos decir que es una guía que tiene mucho valor en el sentido de que todas las referencias bibliográficas, todo el desarrollo, todo la manera de escribirla, toda la literatura, viene con las principales normas de publicación que se hace a nivel americano y demás, con lo cual que no es poner texto por poner, ¿no? Que cada cosa que hemos puesto tiene su fundamento y está fundamentado en algún tipo de publicación que se resalta en cada capítulo. ¿Vale? Mirar, el primer capítulo es simplemente una introducción. Una introducción a qué son las enfermedades neurodegenerativas y a definir un poco cada una de ellas y los tipos que hay. Bien,
Aquí lo que se hace es esto, una introducción, una definición y una clasificación de cada una de ellas, desarrollando los conceptos claves y características de cada tipo de enfermedad neurodegenerativa, como es la enfermedad de Alzheimer, la demencia del corpus de Lewy, el deterioro cognitivo vascular, la degeneración frontotemporal, la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos, como veis ahí, la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal, la enfermedad de Huntington y la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Aunque la investigación continúa avanzando, no existe un tratamiento curativo para ninguna de estas patologías, ¿no? Lo que conlleva una mayor importancia de la prevención, del diagnóstico temprano, del diagnóstico precoz y el apoyo tanto a las personas afectadas y a las personas cuidadoras cuando aparece cualquier tipo de este problema. Y algo que sabemos que por desgracia va a acabar ocurriendo es la pérdida definitiva de la persona y cómo hay que trabajar ese proceso de duelo desde el primer momento en que aparece la enfermedad. En el segundo capítulo, lo que nos planteamos es que en estas enfermedades neurodegenerativas el duelo es un proceso que comienza en ese momento del diagnóstico. Y a medida que esa patología va evolucionando, exige una superación de continuas pérdidas. Por eso ese capítulo trata los procesos habituales de las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Desde el inicio hasta el final. En este capítulo, al final, lo que se desarrollan son los momentos de mayor vulnerabilidad de estas enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Momentos que se inician en el mismo lugar del diagnóstico y que es la primera gran pérdida que se supone que tienen tanto las personas cuidadoras como las personas afectadas y cuya intensidad y duración van a revelar la amplitud de problemas y dificultades que van a sobrevenir en las siguientes etapas, ¿no? Con lo cual aquí nos parece muy interesante centrarnos en conocer la percepción real de la persona y detectar posibles negaciones que pueda tener, continuando con las pérdidas que se van produciendo, en los fallos cotidianos, en la autonomía, en la movilidad, en el reconocimiento de la persona cuidadora, en el declive que va apareciendo en general de salud y llegando a aparecer al final los cuidados paliativos y finalizando, como hemos dicho antes, con el fallecimiento y la aparición de duelo que conllevará que hay que adaptar toda la pérdida por parte de la persona cuidadora, ¿no? En este caso, lo que se aportan son líneas de intervención y objetivos específicos para dar apoyo y consejo en este proceso de duelo, ¿vale? Y con esto es con lo que se finaliza el segundo capítulo. El tercer capítulo, que lo que nos queremos centrar es cómo repercute las enfermedades neurodegenerativas en las personas cuidadoras, ¿vale? Fijaros, la situación de dependencia que supone una enfermedad neurodegenerativa sabemos que impacta en el entorno familiar y social más cercano, creando la figura de la persona cuidadora, ¿no? Con lo cual, en este capítulo lo que tratamos es de definir qué y quiénes son las personas cuidadoras, así como los diferentes tipos de personas cuidadoras que existen, ¿vale? Hay muchas clasificaciones: cuidador principal, cuidador secundario, cuidador familiar, cuidador no profesional, que eso a mí me cabrea muchísimo, porque muchas veces el familiar es más profesional que el propio profesional que tiene título. Pero bueno, también se menciona la aparición del estrés y el típico burnout, el cuidador quemado, ¿vale? Haciendo una definición clara de qué son estos conceptos, cómo se pueden manifestar tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo y como a nivel de actitudes y las consecuencias que todo esto tiene sobre las personas cuidadoras, ¿vale? A nivel de salud física, a nivel de alteraciones psicosomáticas, a nivel de salud mental, emocional, psicológica y en la conducta social, laboral, en problemas mentales, etcétera, 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 ¿vale? Y además profundizamos mucho en las variables que facilitan la situación de estrés, dando herramientas para poder valorar ese estrés y evaluarlas
para poder ofrecer una serie de posibilidades de intervención, ¿vale? Que como es el objetivo de la guía, muchas veces tienen al profesional de la psicología detrás, que es quien las tiene que aplicar, y finalizamos el capítulo con los derechos con un decálogo de derechos de las personas cuidadoras, ¿vale? El siguiente capítulo teníamos muy claro que la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, y más concretamente aquellas que se inician con declive cognitivo, han sido asociadas principalmente a personas mayores. Sin embargo, este paradigma está cambiando hacia una nueva mirada en la que cada vez más las personas que se diagnostican son más jóvenes, ¿vale? Con lo cual, no hay que trabajar lo mismo, no hay que hacer las mismas cosas con personas adultas que con niños, que con jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Nos planteamos que es totalmente diferente cuando esta enfermedad se diagnostica en niños o adolescentes a cuando se hace en personas adultas o en personas mayores. Y en este capítulo lo que hemos desarrollado son estas diferencias, ¿no? Fijaros, cuando se diagnostican niños y adolescentes, que es menos frecuente, gracias a Dios, son un reto para tanto para la persona cuidadora como para los profesionales, ya que impactan directamente en el proceso de vida del menor y en el entorno familiar, y deben de tener una atención integral que considere esas particularidades del desarrollo físico, psicológico, social de esta población y la aceptación de la familia. Y tiene que ir enfocada a reducir la incertidumbre junto con fortalecer al menor y además y trabajar con esa familia se antoja como estrategia clave, ¿vale? Cuando se diagnostican en personas adultas, hay que tener en cuenta el problema de la anosognosia, de que no reconocen el fallo que tienen y las pérdidas que tienen, y a veces el rechazo que puede suponer el enfrentarse a estas pérdidas, ¿no? Con lo cual aquí hay que tener en cuenta el contexto y la personalidad de cada individuo. Todo esto lo desarrollamos en la guía y lo podéis ver con más profundidad. Lo que sí nos planteamos es que las estrategias de afrontamiento son muy distintas a lo largo del ciclo vital, y en este capítulo número 4 citamos las, las principales estrategias de apoyo que podemos utilizar, ¿no? Como el apoyo psicológico y emocional, las adaptaciones que se pueden hacer a nivel educativo y a nivel laboral, una planificación financiera y legal, el fomento de la inclusión social y algo tan básico como es el cuidado y autocuidado de las personas cuidadoras. ¿Vale? Lo siguiente que nos parecía importante desarrollar, ¿vale? Era la sensación de pérdida anticipada. No la pérdida cuando ya fallece la persona, sino previamente, ¿no? En este capítulo, que lo centramos en la anticipación de la pérdida, no solo con el fallecimiento, como os he dicho, sino que a lo largo de esa enfermedad desarrollamos los principales cambios cognitivos, físicos, funcionales, roles, relaciones sociales, preocupaciones financieras, etcétera, etcétera, que pueden ocurrir. ¿Vale? Se destaca el enorme impacto emocional que tiene esta sensación en el bienestar psicológico de las personas y cómo se puede abordar, en este caso desde la psicología, dando una serie de recomendaciones prácticas para su aplicación. Bien, y lo que nos planteamos es que esas recomendaciones se podrían concretar en cómo tienen que aceptar de forma gradual la realidad y la inevitabilidad de la pérdida, cómo hay que dar información de la enfermedad, cómo hay que vivir el día a día de la misma, cómo podemos entrenar estrategias de afrontamiento, potenciar esa comunicación afectiva intrafamiliar, cómo se pueden favorecer las relaciones. Bueno, pues son aspectos que se desarrollan en este capítulo y que creemos que son de mucha utilidad para enfrentarnos a este tipo de enfermedades. ¿Vale? En el capítulo 6 trata de la importancia que tienen las emociones
las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Aquí lo que tenemos es cómo las personas cuidadoras experimentan sentimientos, unos positivos y otros negativos, y muchas veces ambivalentes, que pueden llegar a ser positivos y negativos, que pueden suponer una barrera importante en las enfermedades neurodegenerativas. Aquí lo que describimos son las principales emociones que se manifiestan en las personas cuidadoras, como son la pena, el miedo, la culpa, la ira, el malestar, los celos, negar las emociones, el vacío, algo tan importante como la soledad, que se le dedica un buen tramo en este capítulo, ¿no? Y se aportan una serie de estrategias prácticas para poder afrontar todas estas emociones basadas en recomendaciones de diferentes autores, que no he querido ponerme aquí a explicar cada una de ellas. ¿eh? Y la idea es eso, que esas recomendaciones pues, son las que se pueden aplicar por parte del profesional de la psicología. ¿Vale? En el capítulo 7 lo que hablamos es ya del duelo en sí, en el contexto de la propia enfermedad neurodegenerativa. ¿Vale? Aquí lo que nos planteamos es que el duelo representa un proceso muy complejo y multifacético que involucra la experiencia emocional y psicológica de pérdida ante esa progresión en la enfermedad. Alude a la presencia de dolor emocional, de tristeza, de adaptación, y esto le va a ocurrir tanto a las personas que reciben el diagnóstico como a sus seres queridos, ¿vale? Frente a las pérdidas que van viendo que van aconteciendo, ¿vale? En este capítulo lo que profundizamos son en las fases y en las tareas del duelo y en los tipos de afrontamiento del duelo. Aquí se hace una definición de cada tipo de duelo que existe y se aportan una serie de herramientas que van a ser de mucha utilidad para evaluarlos y en qué momentos hay que estar atento durante el proceso para poder intervenir. Y en el capítulo se finaliza con una serie de recomendaciones con las principales intervenciones psicológicas a desarrollar en relación con el duelo en las enfermedades neurodegenerativas. ¿Vale? El penúltimo capítulo, el capítulo 8, nos parecía muy importante incluir una serie de habilidades del profesional de la psicología, sobre todo aprender a comunicar malas noticias. Viene a colación lo que antes comentaba Pepe de la gran catástrofe de Córdoba, cómo los psicólogos pues están trabajando todos estos temas, cómo hay que dar malas noticias, cómo hay que acompañar, cómo hay que dar esa empatía, cómo hay que estar en esos momentos al lado de las personas que han tenido una pérdida, incluso no solo del que ha tenido una pérdida física, sino de los que han vivido toda esta situación, ¿no? En esta guía lo que nos centramos es en las habilidades del profesional de la psicología, pero como os dije antes, le va a venir muy bien a cualquier otro profesional que tenga que estar al lado de estas personas, ¿no? En este caso nos centramos mucho, como os he comentado, a la hora de dar malas noticias y comenzamos con una definición de qué es dar malas noticias y cómo deben de comunicarse en las enfermedades neurodegenerativas, incidiendo mucho en el efecto que esto va a tener. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo afecta transmitir malas noticias al profesional de la psicología o a cualquier profesional? Si no se cuenta con formación específica y un entrenamiento adecuado, la transmisión de malas noticias puede producir consecuencias muy negativas, como aumento de las reacciones psicofisiológicas, como sudoración, como palpitaciones, como reacciones psicoemocionales, estrés, nerviosismo e incluso la disminución de la seguridad en uno mismo, en la autoconfianza, en perder la sensación de que tengo competencias para hacerlo, con lo cual pensamos que es un capítulo muy, pero que muy necesario, ¿vale? En el, a lo largo del capítulo se profundiza en un protocolo, en el protocolo SPICE, detallando los 6 pasos a seguir
para dar malas noticias y que consideramos que es una herramienta eminentemente práctica que se nos antoja primordial que el profesional la conozca para, bueno, para poder actuar correctamente ante estas situaciones, ¿no? Y finalizamos el capítulo con una referencia a las técnicas de autocontrol emocional, que también creemos que es un aspecto muy importante aplicar por el propio profesional. No sé si hoy habéis visto alguno de los telediarios, pero se veía como mucha gente que estaba comentando lo que había vivido allí, lo que había pasado, se le escapaban las lágrimas, que eso no es malo tampoco, ¿no? Pero hay que tener un autocontrol emocional, hay que saber en qué momento pega una sonrisa, en qué momento pega gastar una broma, en qué momento pega esa empatía. Creemos que es algo muy, 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 pero que muy, muy necesario para a la hora de trabajar con estas enfermedades neurodegenerativas. Y el último capítulo ha surgido a última hora, no lo vamos a negar, que nos parecía útil no solo hacer la bibliografía y las referencias bibliográficas y recomendaciones de lecturas y demás, sino tener un listado de los principales recursos a nivel social que podíamos conocer que debemos de conocer para afrontar una enfermedad neurodegenerativa. Aquí lo que se ha hecho es una relación de recursos, evidentemente, como tenéis ahí, de diferentes tipos de recursos, haciendo una definición del mismo y un enlace de acceso a la página web donde podemos contactar con dicho recurso y tener mucha más información, ¿no? Los tipos de recursos se dividieron en tres. Eran recursos generales, como podían ser leyes, ley de dependencia, cualquier otro tipo de leyes, poder preventivo notarial, etcétera, etcétera, etcétera. Creo recordar que son tres o cuatro los recursos generales que hemos definido. Una serie de recursos públicos existentes en Andalucía, ¿vale? Como por ejemplo el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, la teleasistencia, la tarjeta Andalucía 65, la tarjeta Más Cuidado, una serie de teléfonos, el teléfono del mayor, etcétera, etcétera, un mapa de servicios sociales de Andalucía, ¿vale? En eso de los recursos públicos nos hemos centrado en lo que tenemos a nivel andaluz, ¿no? Y en otros recursos específicos, aquí metíamos, por ejemplo, espacio Alzheimer Andalucía, la línea de teléfono Alzheimer, la propia Confederación, la propia CEAFA a nivel nacional, el CREA y otras entidades relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, como podía ser la página web de la demencia por cuerpos de Lewy, de Parkinson, de ELA, de esclerosis múltiple, es decir, de cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa que sí existen más de 600, con lo cual imaginaros lo que bueno, hemos puesto principalmente las más conocidas, ¿no? Y ya por ir terminando, lo que nos planteamos era que el objetivo de la terapia no va a consistir solo en llorar con el paciente, ¿no? Sino que también se trata de dar esa calidez y esa esperanza que necesitan en ese momento, aunque a veces, y lo hemos comentado también en la presentación oficial que hicimos de la guía, también va a ser necesario ese desahogarse, ¿no? Pero a mí hace muchos años que vi esta fotografía y me parece muy, muy, muy representativa y muy útil para el trabajo que hacemos desde la psicología. Ante esa niebla que ocurre, esa niebla que veis ahí, esa nube borrascosa que hay aquí encima de esa persona, tanto la persona afectada como la persona cuidadora, el objetivo del profesional de la psicología es hacer que las personas puedan afrontarla de una manera distinta. Y en este caso veis a la profesional de la psicología regando la planta para que florezca de nuevo. Los psicólogos, yo siempre lo digo, no siempre tenemos todas las respuestas, ni sabemos en cada momento lo que es correcto para cada persona, y cada uno, desde su experiencia y desde la individualidad, es el experto de su propia vida.
Cada persona es el experto de su propia vida. Nuestro papel, en este caso, va a ser ayudar a sacar eso de cada persona. Y con esta guía lo que pretendemos es poder explorar todo desde una visión diferente, aportando una serie de conocimientos y de habilidades que ayuden a los profesionales para ser mejores y para atender un problema que consideramos que, como bien dijo antes Pepe, parece que, bueno, sí, que es un tema que está ahí, pero que realmente no se le presta tanta atención como la que realmente tienen. Nosotros confiamos en que esta guía pueda ser una herramienta de mucha utilidad para el día a día del trabajo en una asociación, y para eso se han hecho dos versiones. Una versión que se ha hecho en papel, impresa en papel, y por otra parte una versión que podéis descargar en formato digital. ¿Vale? Entrando en la página web del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, ahí tenéis un poco la dirección. Hay una parte dedicada a la guía, a la descarga de la guía de pérdidas, y hay un pequeño formulario que deberéis de cumplimentar. El objetivo del formulario es simplemente saber cuántas personas están interesadas en descargar esta guía. Ya estamos planeando otra versión de la guía, una nueva versión, porque sabemos que hay otras profesiones que ya se han preocupado por este tema, como es enfermería, como es trabajo social, ¿vale? Y aquí tenemos todos cabida, porque esto es trabajo de todos, ¿vale? Cada uno tiene que aportar lo que considere oportuno dentro de su categoría profesional, pero bueno, esta primera ha sido exclusiva para profesionales de la psicología, ¿vale? Ahí tenéis el enlace. No veo si Robert ha podido compartirlo en en el chat para que lo tengáis. Si no, la idea es que en esta semana se os mande una pequeña reseña de la guía, ¿vale? Y el enlace donde la podéis descargar para que todo el mundo pueda tenerla, ¿vale? Y una frase que le gusta mucho al Colegio de Psicólogos es lo que tenéis ahí, ¿no? Que aunque la psicología no está en todo, no todo a veces es psicología, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues nada, la idea era un poco, bueno, pues presentaros esto como una nueva herramienta que podéis tener y que podéis desarrollar, ¿vale? Y simplemente nada, daros las gracias como siempre, por estar los martes que tocan seminarios a disposición de la Confederación y escuchar bien estos temas. Ahí tenéis de nuevo el enlace, ¿vale? Que es muy sencillo, ¿vale? HTTPS, los dos puntos, las barritas, www.copao.es/descarga guión pérdidas guión enfermedades neurodegenerativas.